nosotros. Y este último canto nos prepara para que la palabra de Dios alumbre a nuestra vida. El ser humano vive en oscuridad, sin excepción alguna. Y muchas veces los que somos verdaderos creyentes también aún tenemos oscuridad en nuestro caminar. Necesitamos de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, el día de hoy vamos a leer esta historia en capítulo 6 de Daniel. Por cierto, solamente tendremos el día de hoy este capítulo y el siguiente domingo, y concluimos esta serie de mensajes. Fueron cerca de 8 o 9 sermones acerca de estos primeros 6 capítulos de Daniel. Tienes la opción de leerlo también en la pantalla, de escucharlo, o también si tienes una Biblia o aplicación, solamente no te distraigas. La mayor reverencia, recuerda que es estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Esta historia que vamos a leer nos muestra lealtad, nos muestra otra vez compromiso y la firmeza de este varón, Daniel. Y lo menciono porque han transcurrido ya 70 años que Daniel se encuentra en el imperio y en la ciudad de Babilonia. Otra vez, escucha esto. 70 años han transcurrido en que Daniel está en una ciudad pagana, rodeado de tantas tentaciones, y él se mantiene firme, como cuando tenía 14, 15 años, cuando llegó a Babilonia. ¿Te imaginas? Así que esa es la historia que vamos a leer. Al leerla también, a lo mejor muchos de nosotros vamos a decir, ¿cómo me gustaría tener? Ojalá que eso pensemos. ¿Cómo me gustaría tener esta fe que tenía Daniel? ¿No es cierto? Pero muchas veces sí queremos esa fe, pero no quisiéramos pasar por todo lo que Daniel y sus amigos pasaron. Nadie. Sí queremos la fe, la firmeza, la fortaleza en Dios, pero ¿quién quiere pasar por lo que él pasó? Vamos a leer esta historia. Daniel capítulo 6, verso 1 en adelante. La palabra de Dios dice: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días
sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así, conforme a la ley de los medos y los persas. No podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, ¿qué hizo? Se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando, implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿Qué le dijeron? ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso a salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto, ningún edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey entonces dio la orden el rey, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, le decía, que tu Dios, a quien siempre sirve, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer, sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel, le cerró la boca a los leones, no me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente, tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto. Lean conmigo este decreto. Vale la pena que todos lo leamos. ¿Qué dice? A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo,
paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados y de Ciro el persa. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Reina tú en nosotros, Señor. Compadécete de que somos polvo y pecadores. Alumbra nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué historia de nuevo extraordinaria. Cada capítulo de el libro de Daniel, sobre todo esta parte histórica, es extraordinaria. Los que somos verdaderos creyentes estamos en espera del verdadero hogar. Este mundo que vemos es un mundo caído, es decir, aún hay pecado, hay injusticias. El reino de Dios va avanzando, está establecido el reino de Dios y está avanzando. Ese es el reino, un día será perfecto todo. No habrá pobreza, no habrá injusticia, no habrá enfermedad. Los verdaderos creyentes estamos en espera de ese reino y que se establezca definitiva y de manera absoluta. Mientras esperamos el regreso de Cristo, tú y yo, verdaderos creyentes, deberíamos y debemos vivir este mundo alumbrando a otros. Debemos ser luz, debemos reflejar quién es nuestro Dios. Eso es lo que deberíamos reflejar. Y miren, eso no es en nuestras fuerzas. Es decir, nosotros no podemos ser luz en nuestras propias fuerzas. Somos luz por lo que Cristo hace en nosotros. Somos luz y reflejamos quién es nuestro Dios por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y esta historia es oportuna para hablar de los oficios de Cristo. Tal vez, y de hecho, estaba pensando cuando leía este pasaje una y otra vez, la tendencia normalmente es leer esta historia e inmediatamente concluir en así debemos ser como Daniel. Y aunque es un buen ejemplo, lo que yo quisiera que veamos en esta historia es los oficios de Cristo. Cristo ejerce y cumple 3 oficios. Hoy solo vamos a ver 2 en el pasaje. Los 3 oficios, para que lo tengas en mente y lo puedes apuntar, es el oficio de rey, sacerdote y profeta. Rey, sacerdote y profeta. Y en esta historia, uno de los oficios que podemos ver claramente en la historia de Daniel es el oficio de rey. El oficio de rey. En sus hojas de trabajo. En tus hojas de trabajo. Ahí tenemos el primero. Y la pregunta es, ¿cuál es la función de un rey? Muy bien, tal vez has visto o conoces historias de los reyes, de los reinos. De hecho, la lectura y el contexto en el que está precisamente es sobre los reinos, sobre reyes. Y por eso la pregunta es, ¿cuál es la función de un rey? Lo primero, aquí en sus hojas de trabajo, es que la función de un rey
es administrar. La función de un rey es administrar. Bien, Daniel no era un rey. Daniel no era rey, pero tenía la capacidad, tenía todas las cualidades de un rey. Es más, cada vez que lees Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, donde aparece Daniel, todos los reyes se daban cuenta de que Daniel tenía la capacidad de gobernar y de administrar mejor que ellos. Claro que no lo iban a poner como rey. En alguna ocasión lo pusieron como el segundo. Y aquí, en la historia que leímos, Darío consideró ponerlo al frente de todo el reino. Daniel capítulo 6, verso 3. Puedes subrayar, si no lo tienes, estas tres palabras en el pasaje 6:3 en tus hojas. Tanto se distinguió Daniel por sus, si quieres subraya, yo subrayé, extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó ponerlo al frente de todo. Yo subrayé todo. ¿Por qué subrayo esto? Porque me muestra una capacidad impresionante para reinar, de administrar. ¿De dónde venía esta capacidad de Daniel? ¿Quién le dio? ¿A qué escuela acudió? ¿Qué universidad pasó él? Estas extraordinarias cualidades, ¿quién se las dio? No se las dio Babilonia, tampoco se las dio Israel. Fue enseñado, sí, en la palabra, pero tal palabra no tenía efecto si no venía de Dios. Dios mismo, sin duda, el Rey de Reyes, le dio a Daniel este Dios, y no es cualquier Dios, es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el rey y el Dios de David. Es el rey que quita y pone reyes. Y sabes, Dios quita y pone reyes, es algo que encontramos en la Biblia. Hace eso para su glorioso propósito. Este es el Dios dueño de toda la creación. Él es el rey de toda la creación. Ahora, con esto en mente, mirando el pasaje de la Biblia que leímos, hazte esta pregunta. Estos leones en la historia estaban al servicio de ¿quién? ¿Sabes qué pensaba Darío y todos los reyes? Voy a tener unos leones, no de adorno. Voy a tener estos leones para mi servicio. Los voy a usar para la pena capital, para castigar. Eso es lo que el rey pensaba. Y muchos pensamos así. Tenemos estas cosas. Están para mi beneficio, para mi servicio. Sin embargo, estos leones estaban al servicio del Rey de Reyes, el que administra todas las cosas en la creación, y eso no ha cambiado. Este Rey Dios cerró la boca de los leones porque esos leones estaban al servicio de este Rey. Y tú puedes mirar toda la creación, levantar los ojos y mirar, y todo lo que Dios hizo está al servicio de Dios. A veces tenemos una mentalidad muy pequeña de Dios. No vemos más allá, enfrentamos situaciones difíciles y no vemos más allá porque está la oscuridad en nosotros. Pero cuando leemos historias como estas y vamos a la Biblia, podemos ver que toda la creación está al servicio de este Rey. Con razón, Daniel confiaba en este Dios, en su Dios. Ahora, quisiera que pensemos, esto nos lleva directamente a Cristo.
porque Cristo es la máxima expresión de Dios como Rey. Cristo es la máxima expresión como Rey. Una de las preguntas que le hicieron a Cristo: ¿eres tú Rey? Y Cristo respondió: tú lo has dicho. La máxima expresión de Dios como Rey se encuentra en Cristo. Y los evangelios, ¿sabes cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos evangelios registran detalladamente este oficio de Cristo como Rey. Solamente te voy a dar un ejemplo: Mateo 21, 1 al 3. Puedes apuntarlo y en tu casa, cuando llegues a tu casa, toma el tiempo de leer estos pasajes. En Mateo 21 dice que cuando se acercaban, Mateo 21, 1 al 3, cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a una ciudad, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos. Esto está ocurriendo antes de la crucifixión, antes de entrar a Jerusalén. Y le dice a 2 de sus discípulos: vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí van a encontrar a una burra atada, y ahí mismo a un burrito con ella. Miren los detalles: desátenlos, tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndanle: el Señor los necesita. Eso es el Rey. Y eso así sucedió tal cual. Dios en Cristo gobierna y administra. Él es dueño y Él puede usar todas las cosas, toda su creación, de muchas maneras, de muchas diferentes. Dios en Cristo sigue administrando toda su creación. Apunta este pasaje de la Biblia, Colosenses 1:16. Dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, todo lo que se ve, todo lo que no se puede ver, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Te das cuenta la clase o el Dios que tenemos? Él administra todo. Él es el perfecto Rey y todos los bienes del reino de Dios los administra en favor tuyo y mío, en favor de su pueblo. Puedes leer conmigo Efesios 1:22. Lo tienes en tu hoja de trabajo. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que están bajo su dominio. Puedes confiar en Él, puedes descansar en Él. Bien, las capacidades que tuvo Daniel no eran por él mismo. Las capacidades que tuvo Daniel venían de lo alto. Ahora, un rey no solo administra, y de eso puedes estar seguro, Dios está administrando todo su reino aquí y ahora y hasta que Él regrese por segunda vez. Y no solo eso, inciso B, Él también tiene esta función. La función de un rey es cuidar. En este pasaje encontramos en el contexto que Darío, ya no está Nabucodonosor, ¿recuerdas? Aclaración, Nabucodonosor ya no está, sus hijos gobernaron malos reyes, y vino Darío, el persa, el medo persa, y ahora es una nueva administración. Él quiere buenos administradores en su gobierno, pero no se trata solamente de gobernar, de administrar. Daniel 6:2 dice: estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Un rey también cuida, no solo administra de manera fría, sino también cuida todos los recursos que hay en el reino. Qué interesante que Daniel usó todo lo que Dios le dio, las capacidades intelectuales y administrativas
para cuidar los intereses de un rey pagano, de un reino pagano. ¿Sabes por qué? Porque él estaba puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe. Aunque no lo tenía claramente, pero su corazón, su mente estaba puesta en Cristo. Y el Nuevo Testamento lo confirma. Habla de Daniel como el que tiene la fe puesta en Cristo. Por esa razón, cuando estaban buscando de qué acusar a Daniel, encontraron algo. Nada encontraron, ningún error. Las libretas estaban bien llevadas. No había nada de qué acusar. Un peso no se robó Daniel. Todo estaba limpio, sin error. ¿Por qué? Porque él no solo administraba, también cuidaba cómo se usaban los recursos del reino. Cuando estoy pensando en esto y pienso en la iglesia del Señor, no solamente en nuestra iglesia aquí en Tlajomulco, sino en la iglesia del Señor, es el pensamiento: ojalá tengamos más Daniel en su iglesia para que cuiden, administren los recursos. Ojalá haya más Daniel. Y cuando volteo a ver la iglesia del Señor y a mí mismo, pero ¿sabes qué? Hay alguien mayor que Daniel que cuida su iglesia. No añoro tener a Daniel. ¡Qué buen ejemplo! Pero gracias a Dios que Jesucristo es el perfecto Rey. Y Él va a cuidar su iglesia. La va a administrar. Él es la cabeza de la iglesia. Es alguien mayor que Daniel en el reino de Dios. Así que gracias a Dios por eso. Él es el que cuida de una manera muy especial a su pueblo escogido. Lee conmigo Juan 17. Ya lo ubicaste, casi al final de tu hoja, en la primera parte. Dice: mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Enfócate en esta parte, en estas palabras. Jesús dice, los protegía. Este verbo no significa que fue algo que hizo y ya no lo volverá a hacer. No dice los protegí, dice los protegía y los preservaba. Es decir, Jesucristo cuida su iglesia. Si tú eres un verdadero creyente en Cristo, cuando lees esto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes estas palabras a tu vida? ¿No traen paz, tranquilidad? ¿No traen gozo y esperanza? Puedes enfrentar cualquier cosa, porque sabes que el Rey administra los recursos. El Rey de la iglesia cuida a su pueblo escogido. Cualquier cosa que pueda venir, es más, puede venir algo peor que un foso de leones. ¿Sí? Sí, puede venir cualquier cosa y tú puedes decir, no tengo temor. No tengo temor. ¿Te das cuenta hasta qué nivel de lealtad, de compromiso nos llama el Señor? No solo lo hace con Daniel, sino con nosotros, y más cuando tenemos a este Rey, Jesucristo. Ahora, si tú eres de los que están considerando la fe cristiana, estás tal vez en un momento en tu vida en la que estás pensando si someterte completamente a Cristo o no. ¿No crees que aquí, en esta historia, hay algo que vale la pena que tomes en cuenta y que tomes en serio? ¿No crees que al decir que Cristo cuida de manera muy especial, administra con una sabiduría perfecta todos sus recursos en el reino, no crees que esto vale la pena? ¿Y sabes por qué vale la pena?
si tú confías en Él. Porque hay una garantía. Hay una garantía real que no caduca. La garantía es que Jesucristo fue condenado a muerte. Esa es la garantía. Por extraña que parezca, por sorprendente, la garantía de que podemos confiar, descansar en Cristo, es que Él fue condenado a muerte. De otra manera, no tendríamos esperanza. Y fue condenado a muerte por personas como tú y como yo. Personas transgresoras. Personas malvadas de pensamiento. Malvadas de corazón. En esta historia, Daniel fue lanzado al foso, pero no murió. Cristo fue lanzado en una cruz, la cruenta cruz, y Él sí murió. Sí murió. Tenía que haber un pago por nuestra rebelión. Tenía que haber un pago. Esto nos lleva al segundo oficio de Cristo. Honestamente, habría mucho más que hablar acerca de Cristo como Rey. Sin embargo, quisiera conectarlo con el oficio de sacerdote. ¿Cuál es la función de un sacerdote? También vamos a ver dos cosas. La primera, la función de un sacerdote es interceder. Algo que Daniel está viviendo es precisamente esto. En el versículo 10 dice que cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa. ¿Qué hizo Daniel? Corrió, se escondió, huyó, lloró, se deprimió. Dice, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló, se puso a orar, a alabar a Dios, porque así acostumbraba. ¿Y sabes qué tipo de oración hacía? Aquí suplica. Y sí, la Biblia nos da a entender que probablemente él estaba orando a Dios. Estamos hablando de un hombre de más de 80 años. Un hombre que sirvió a Dios desde los primeros reyes en Babilonia. Que ha sido puesto, que fue puesto a prueba muchas veces. Un hombre intachable. Pero ¿sabes qué tipo de oración hacía? Oraciones de arrepentimiento. Más adelante, capítulo 9 de Daniel, puedes apuntarlo para que tú lo corrobores en tu casa. Ahí nos damos cuenta que el tipo de oración que hacía Daniel no era únicamente, Dios, sálvame de los leones. Sí, tal vez. Pero qué interesante que Daniel capítulo 6 menciona solamente breve, de manera muy breve, que Daniel pedía la ayuda de Dios, versículo 11. Comparado con el capítulo 9, ¿sabes cuáles palabras resaltan? Resaltan estas palabras en su oración. Señor, perdónanos, nos arrepentimos. Señor, necesitamos de ti, hemos pecado. También, qué interesante que en la oración, Daniel no lo hacía en singular, lo hacía en plural. Él decía, no decía, Señor, perdóname, sálvame, no, él decía, Señor, perdónanos, nos arrepentimos, estamos dolidos por el pecado, hemos pecado. ¿Con quién estaba Daniel? Solo. ¿Y sabes por qué oraba en plural? Porque él estaba intercediendo por el pueblo. Es decir, tal vez muchos en Jerusalén, había un grupo que quedó en Jerusalén, o incluso judíos que vivían en Babilonia, muchos de ellos tal vez, y es muy probable, que habían perdido las esperanzas. ¿Recuerdas cuál es el contexto? Reyes llegaron a Jerusalén, derribaron el templo, se llevaron cosas, se llevaron cautivos, mataron gente.
Y tal vez muchos de los que creían en Dios ahora han perdido las esperanzas, han perdido la fe. Tal vez en su mente están diciendo, ya no vale la pena seguir a este Dios. Mira todo el templo destruido, mira todo esto que ha sucedido. Si tú quieres seguir a Dios, sigue a Dios. ¿Se te hace conocido esto? ¿Cuántas veces tantas personas, y no solo por una pandemia, sino por cosas insignificantes, se desaniman, tiran la toalla, pierden las esperanzas? Así estaba el pueblo en ese entonces, pero alguien estaba orando por ellos. ¿Quién era? Daniel. Y también pienso, Dios, ojalá tengamos un Daniel aquí en la iglesia. ¿Y sabes qué pienso? ¿Por qué, Dios, me llamaste a mí? Yo no quería ser pastor, no de esta iglesia, lo pensé antes. Yo no quería ser pastor, ¿y por qué me llamas a esto? Si yo también me desanimo, si yo también pierdo las esperanzas, yo también quiero tirar la toalla. Trabajar en tu iglesia, qué duro, qué difícil trabajar con el corazón, yo no puedo cambiarlo. Y cuando estoy más o menos animado y voy a orar por la iglesia del Señor, se me olvida. Así que si tú esperas que los pastores y demás estén ahí, o tal vez tú ya estás desanimado porque dices, no, pues es que este pastor ni siquiera me ha hablado para orar por mí. ¿Te das cuenta por qué digo, ojalá tuviéramos un Daniel que ore por nosotros? No lo tenemos. Y qué bueno, porque tenemos a alguien mayor que Daniel. Ese alguien mayor es Cristo, intercede por su pueblo, nuestro gran sumo sacerdote. Escucha eso, Él directamente ora por ti, de una manera muy personal. Él está intercediendo por cada uno de nosotros, por mí que me desanimo, por ti que a veces queremos tirar la toalla. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Juan 14:6 y Timoteo, vamos a leerlo, aquí lo tienes. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Él está orando por ti y por mí. Tú oras por alguien más, que bueno, debes hacerlo, debo hacerlo. No hay que tirar la toalla. Pero es cierto, a veces nos desanimamos, es cierto, me da flojera a veces, me desanimo, se me olvida. Y cuando oramos, a veces hacemos oraciones egoístas, solamente pensando en que yo esté bien, en que a mí me vaya bien, en que yo no tenga ningún problema de salud ni de finanzas, y solo oro por mí y pienso que a mí es el que le va mal y todos deberían orar por mí. Tú oras, debes hacerlo, sigue orando, pero no olvides esto, hay alguien a quien no le da flojera, hay alguien que está presente ahí contigo, que está orando por ti. A Él no se le olvida orar por ti, a Él no le da sueño cuando se pone a orar por ti. A Él le interesa orar por ti y lo hace intensamente. Es Cristo. Él es el gran sumo sacerdote que ora por nosotros. ¿Te das cuenta cómo esta historia no es de Daniel? Es de un rey, sacerdote, intercesor. Y no solamente la función de un rey, de un sacerdote es interceder. Hay otra. La función de un sacerdote es realizar sacrificios. El pueblo de Israel, el pueblo judío, mucho tiempo tuvo la bendición de que sus sacerdotes llevaran a cabo sacrificios. Y aquí lo que vemos en Daniel 6, verso 16, no es un sacrificio, pero mira, que Daniel haya sido arrojado al foso de los leones solo nos da una pista
para pensar y conectarlo siglos más tarde. Daniel no pertenecía a la tribu de los sacerdotes. La tribu de los sacerdotes eran los levitas. Era la tribu de Leví. Daniel era de la tribu de Judá. Pero esta escena en donde Daniel es arrojado al foso de los leones apunta más tarde al sacrificio de Cristo. Y mira, es difícil leer Daniel sin estar pensando en Cristo. Hay una tabla que quiero que vean. Ya está la tabla, ya va a estar la tabla, ya está la tabla. Daniel y Cristo. Solo tres cosas. Hay mucho más, como la piedra que pusieron, como el sello que pusieron. Pero hay tres cosas. Conspiraron contra Daniel. ¿Recuerdas Cristo? También conspiraron contra él en Mateo 26. ¿Qué coincidencia? No. Esta historia habla de Cristo, Daniel 6. Daniel buscaba orar a su Padre Celestial. Y Cristo no solamente oraba día a día. Antes de ir a la cruz, Cristo oró de manera intensa. Daniel fue acusado injustamente. Cristo, de igual manera. Ya pueden quitar la tabla. Pero miren, es verdad, aunque Daniel es un ejemplo de lealtad, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de compromiso, no se comparará con Jesús. Jesús es el gran sumo sacerdote. Y Jesús sí fue lanzado a la cruz. Jesús fue sacrificado en favor de su pueblo escogido. Ningún sacerdote se sacrificó por el pueblo. Ninguno. El único que hizo esto fue Jesús en la cruz. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué no solo oró por nosotros para que le echáramos más ganas? ¿Sabes por qué? Porque hay algo en nosotros. Isaías, lo puedes leer conmigo. Isaías nos dice por qué fue necesario este sacrificio. Y es porque todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Por eso era necesario el sacrificio. Cristo, como gran sumo sacerdote, no fue echado a un foso. No. Los leones para él fue el imperio romano en aquel tiempo. Los leones para él sí lo destrozaron en una cruz. Su cuerpo fue maltratado, humillado. Sin embargo, por ese sacrificio, nuestro gran sumo sacerdote lo que hace es abrir las puertas del reino. Abre esas puertas del reino para que transgresores como tú y como yo podamos acercarnos hasta el trono celestial. Lee conmigo también Hebreos. Fuerte, dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Cuál es el momento que estás pasando? Aunque tú te consideres que estás bien, cuida mantenerte firme, porque tal vez vas a pasar por una prueba difícil.
Y esto es para probar tu fe. Pero recuerda, ninguna prueba podría ser más allá de lo que Dios pueda permitir para ti. Y tienes el reino de Dios para ti y para mí, que hemos sometido nuestras vidas a Cristo. Tienes la puerta abierta al trono de la gracia. Ahí está lo que necesitamos. Cristo. Oremos. Señor y Dios nuestro, queremos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia, en donde Cristo está intercediendo por nosotros, en donde Cristo ora por mí, ora por cada uno de nosotros, por cada uno de los que somos hijos tuyos. Padre, queremos hallar la gracia que nos sostenga en el momento que más lo necesitemos. Tu siervo Daniel, gran ejemplo de fe, de seguro estaba sostenido en esa gracia, porque en ningún momento, Señor, durante 70 años, Señor, él oraba buscando tu rostro en arrepentimiento. Hallarás esa fe en nosotros, Señor. No permitas que sigamos perdidos como ovejas, cada uno por su propio camino. No permitas, Señor, que deshonremos tu nombre. Pero necesitamos a Cristo en nosotros, al sumo sacerdote, al Rey en nuestras vidas. Y de seguro, Señor, contemplaremos tu amor por siempre, para siempre. En Cristo, amén. Considerando lo que hemos escuchado, considerando esta magnífica historia, les invito, iglesia, a traer ofrenda al Señor. Y normalmente tenemos sobres para depositar la ofrenda. No pasa nada si lo depositas sin sobre. Pero hay algo que quisiera que pensemos. Cada vez que entregamos ofrenda al Señor, hay una lucha aquí, hay una lucha en el corazón. A mí me enseñaron por mucho tiempo que si yo le doy al Señor